Un nuevo saludo cordial y sincero a todos los participantes en este curso de iniciación sobre amor y sexualidad. Agradezco que hayan decidido sumarse a esta nueva sesión y espero no defraudarles. Al mismo tiempo les pido que no dejen de hacerme llegar cualquier sugerencia con la que estimen que podemos mejorar el nivel y el alcance de estas lecciones y les doy las gracias por adelantado. Amor y felicidad. La conclusión que sacamos en la primera clase puede servirnos muy bien como punto de partida para esta segunda, en la que pretendo exponer hasta qué punto y en qué sentido el amor es relevante en el conjunto de la vida humana, considerada en toda su riqueza y amplitud, que es muchísima, como veremos. Decía en la primera intervención que la felicidad es directa y exclusivamente proporcional a la calidad y a la intensidad del amor de cada persona. Exceptuando casos de perturbación psíquica grave o de profunda dolencia, de enfermedad orgánica, como también indiqué, quien ama mucho y bien es muy feliz. Quien más o menos ama goza también de una felicidad intermitente, que en sentido estricto no debería llamarse felicidad, y quien no quiere, no sabe o no puede amar, experimentará sin duda satisfacciones parciales, pero nunca encontrará la auténtica dicha. Una dicha que es mucho más que la suma de esos goces limitados y de ordinarios superficiales y pasajeros, incluso aunque lográramos multiplicarlos hasta casi el infinito. El amor, el gran protagonista. El amor es entonces el gran protagonista de la existencia humana. Y es también el que da la medida de la grandeza del hombre, de cualquier varón o mujer. Un hombre vale, suelo repetir, lo que valen sus amores. ¿En qué proporción y de qué modo esta gran verdad puede encarnarse en el día a día de cualquier ser humano, en el tuyo y en el mío? ¿Por qué medios intelectuales y vitales podemos hacer esta verdad operativa? Estamos ante la gran pregunta que orientará toda la reflexión de hoy. ¿Cómo lograr que el amor esté constantemente presente en nuestras vidas? Juan Bautista Torelló, psiquiatra, a quien ya cité en la sesión precedente, escribe a este respecto: el valor de la vida humana no se determina ni por su duración, ni por su clase social, ni por sus características corporales o psicológicas, sino por el amor que ha sido capaz de desarrollar. En perfecta coherencia con él, Rafael Tomás Caldera, filósofo venezolano, afirma: la verdadera grandeza del hombre, su perfección, por tanto, su misión o cometido, es el amor. Todo lo otro, capacidad profesional, prestigio, riqueza, vida más o menos larga, desarrollo intelectual, tiene que confluir en el amor o carece, en definitiva, de sentido. Juan Pablo II refuerza la misma idea remitiéndola a su fundamento más radical. Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza. Llamándolo a la existencia por amor, lo ha llamado al mismo tiempo al amor. Dios es amor y vive en sí mismo un misterio de comunión personal de amor. Creándola a su imagen y conservándola continuamente en el ser, Dios inscribe en la humanidad del hombre y de la mujer la vocación y consiguientemente la capacidad y la responsabilidad del amor y de la comunión. El amor es, por tanto, la vocación fundamental e innata de todo ser humano. Alejandro Llano, para concluir, en un libro consagrado por entero al estudio de la felicidad, confirma la clave última de la vida lograda, de la felicidad, podemos traducir, no está en el conocer, sino en el querer, en el amor.
Mi amor es mi peso, decía Agustín de Hipona. Mi amor es lo que da una definitiva dirección a mi vida, la que la logra, lo que la plenifica, la hace plena. ¿Qué concluir de todos estos testimonios? Para amar, Dios ha llamado al hombre al amor, sostiene Juan Pablo II. El amor es su vocación fundamental e innata y a la vez su capacidad y su responsabilidad. Todo tiene que confluir en el amor, escribe Caldera. De lo contrario, carece de sentido. El valor de la vida humana se determina por el amor que ha sido capaz de desarrollar, afirma Torelló. Mi amor es lo que da una definitiva dirección a mi vida y la torna plena, subraya Alejandro Llano. Probablemente hayamos oído o leído bastantes afirmaciones en este mismo sentido, pero probablemente también no nos las hemos tomado suficientemente en serio. No hemos sabido sacar todas las consecuencias que implican para nuestro día a día. ¿No valdría la pena que lo intentáramos juntos ahora, en este rato de reflexión? Es mucho, muchísimo lo que nos va en ello. A primera vista, todo lo expuesto hasta ahora parece indicar que en última y radical instancia el hombre ha venido a este mundo para amar y para nada más. Que en definitiva, en la cuenta final de resultados, en el balance final de nuestra vida, el amor es lo único que suma, que ninguna otra cosa importa. Lo sugiere también la conocida frase de San Juan de la Cruz, tan a menudo citada: al atardecer de tu existencia se te examinará en el amor, solo en el amor, por tanto. Parece que no cabe lugar a duda, y al menos en primera instancia así es, y me parece estupendo que lo hayamos descubierto y que sigamos reflexionando sobre ello hasta estar plenamente convencidos y poder traducirlo en obras. Nos va en ello la vida, como decía, para aprender a amar. Sin embargo, si consideramos estas afirmaciones con detenimiento, llegaremos a una conclusión que no niega en absoluto lo que acabo de sostener, más bien lo confirma, pero al mismo tiempo lo matiza y sobre todo lo hace más operativo, más capaz de influir en nuestro quehacer cotidiano, que, como ya dije, es el objetivo específico y particular de esta clase. En primer término, aunque de ordinario se cite como lo he hecho, lo que realmente escribió San Juan de la Cruz es: a la tarde, cualquier tarde, no necesariamente la última, se te examinará en el amor. Y añade de inmediato lo que ahora más nos interesa: aprende a amar como Dios quiere ser amado. Aprende a amar. Ahí tenemos ya una estupenda y clara inspiración para nuestro quehacer cotidiano, para el despliegue de nuestro día a día. Aprende a amar. A eso se orienta la vida entera y cada uno de los momentos que la componen. Esa es nuestra fundamental y casi exclusiva tarea. No se trataría tanto de amar sin más como de aprender a amar para ir amando cada vez más y mejor. Estamos, por decirlo así, ante un examen en toda regla que exige un esfuerzo y un aprendizaje constantes y renovados. También los otros autores que he citado, bien leídos, abonan esta misma idea. Torelló, por ejemplo, definía el valor de la persona como el amor que es capaz de desarrollar, apelando también a un proceso de mejora, a un progreso y a un perfeccionamiento. Caldera afirma que para tener sentido cualquier actividad humana, cualquiera, es decir, cada una de todas, ha de confluir en el amor. Sugiere también un proceso y un despliegue que activamos, que deberíamos activar con cualquiera de nuestras acciones. Y Juan Pablo II, como acabamos de ver, habla de vocación, de llamada y por consiguiente de una respuesta que no es sino el desarrollo del amor
e implica un claro aprendizaje. Por eso puede agregar que además de una capacidad del hombre, el amor es su responsabilidad. Aquello por lo que tiene que responder o de lo que se le va a examinar, por volver a la metáfora de San Juan de la Cruz. Concluimos, por tanto, que el ser humano, cada uno de todos, está en el mundo para llevar a término una sola y trascendental tarea para aprender a amar. Repito, no tanto ni tan solo para amar, como ya apunté, sino para aprender a hacerlo, para llegar a amar bien, podríamos decir ahora. En cierto modo es lo que se ha venido explicando durante siglos, pero aquí pretendo elaborarlo un poquito más y extraer algunas consecuencias prácticas que considero de muy particular interés. Prueba u oportunidad. Permítanme una anécdota personal. Recuerdo que cuando era niño, en el colegio, en la clase de religión, los hermanos de La Salle, a quienes guardo un cariño inmenso, explicaban el paso por este mundo de cualquiera de nosotros como una especie de prueba, cuyo elemento clave era precisamente el amor. Ser o no ser bueno, amar o no amar, como veíamos también en la primera clase de este curso de la mano de Carlos Cardona. Venían a decir que al final de la vida, si te habías portado bien, si habías amado, recibirías un premio eterno. Y si te habías portado mal, un castigo también eterno. ¿De acuerdo? Pero conviene matizar, como acabo de sugerir, a todos los que somos padres o madres, y más aún a los que somos abuelos o abuelas, este planteamiento no nos acaba de llenar, de satisfacer. ¿Quién está dispuesto a poner a prueba a su hijo o, no digamos, a su nieto o a su nieta, en el sentido que aquí parece darse a la expresión poner a prueba, probar? Por eso, más que una prueba, el paso por este mundo debe considerarse como una oportunidad. En definitiva, y recogiendo cuanto hemos visto hasta ahora, también en la primera clase, el paso por la tierra es la gran oportunidad que se nos ofrece para ir amando más y mejor, de modo que ya aquí, en este mundo, vayamos siendo más felices. No olvidemos que la felicidad es directa y exclusivamente proporcional al desarrollo de nuestra capacidad de amar expresada en hechos y al término, habiendo dilatado las fronteras de nuestro corazón, nos quepa más Dios en el alma y seamos más felices por toda la eternidad. Detengámonos unos segundos a pensar con calma en lo que acabamos de concluir, porque es mucho lo que está en juego. Hemos venido a este mundo para aprender a amar y para nada más, para nada más, para nada más. Esa es la gran oportunidad que se nos brinda. De eso, de aprender a amar, depende todo. En el tiempo y en la eternidad, según vimos en la primera clase que decía Kierkegaard. Al atardecer, recuerdo una vez más con San Juan de la Cruz, se nos examinará en el amor, solo y exclusivamente en el amor. Se trata de una consideración tan relevante que de ella depende el éxito o el fracaso de la entera existencia humana. Por eso no me canso de repetirla. La afirmación de que en última y definitiva instancia hemos venido a este mundo para aprender a amar, únicamente para aprender a amar, encierra en germen todo un programa de vida que cada uno, tú y yo, estamos llamados a desarrollar personalmente con el ejercicio responsable de nuestra libertad. La estrella polar. Por eso la he llamado la estrella polar de la existencia humana, porque es capaz de orientar todos los pasos de nuestro caminar por la tierra, de sugerirnos lo que deberíamos evitar y de ayudarnos a decidir lo que en cada momento concreto de nuestra vida hemos de hacer. Por indicar un solo aspecto, aunque fundamentalísimo, la convicción de que estamos en esta tierra tan solo para aprender a amar, nos brinda en todas las circunstancias la pregunta
que nunca deberíamos omitir la pregunta clave. La respuesta, como es lógico, seguirá ofreciendo su propia dificultad, mayor o menor según los casos, y para encontrarla habrá que aplicar todo el poder de nuestro entendimiento y, si procede, pedir consejo a quien nos lo pueda dar. Pero realizar la pregunta adecuada ya es muchísimo. Si, como se dice con bastante razón, nunca podremos encontrar la solución de algo sin antes plantear bien la pregunta a la que hay que responder. Descendiendo a un caso concreto, ante la posibilidad de que un hijo de no muchos años pase una temporada en el extranjero con vistas a aprender el idioma, pongo un caso relativamente común, pero valdría cualquier otro, habrá que tener en cuenta sin duda las ventajas profesionales y de otro tipo que esa estancia y ese aprendizaje le pueden acarrear y otorgarles el peso que se merecen. Pero la pregunta que nunca debería faltar es si en la situación particular en que nuestro hijo se encuentra y en la medida en que nosotros podemos preverlo, esos meses lejos de casa y en un ambiente extraño le facilitarán el desarrollo de su capacidad de amar, es decir, de ocuparse eficazmente de los demás, o no. Si en un caso extremo resultara evidente todo lo contrario, que el tiempo pasado fuera lo iba a encerrar más en sí mismo, llevándolo a pensar solo en sus cosas, o lo iba a situar en un mundo tan superficial que no aportaría nada a su serio desarrollo, más propiamente humano, a su capacidad de amar, si eso reflejara la situación real de nuestro hijo, es muy probable que lo más prudente fuera retrasar la salida hasta que la situación mejorara. Lo que hay en juego es muy grande y no deberíamos ponerlo en peligro. Y algo parecido habría que plantear, por ejemplo, ante la posibilidad de un cambio de residencia, propio o del cónyuge, por motivos profesionales o de cualquier otro tipo. Si claramente ese traslado lesiona de manera grave o se prevé que va a lesionar la vida conyugal y familiar, lo más aconsejable es buscar otra manera de resolver la situación que no ponga en peligro lo más importante que tenemos, nuestra capacidad de amar y la de cada una de los miembros de nuestra familia, comenzando por nuestro cónyuge. Se trata, como es fácil intuir, de algo crucial que ayuda enormemente a esclarecer la función insustituible del amor en nuestras vidas y, por consiguiente, según estamos viendo, el destino entero de nuestra existencia, que se concreta en cada minuto, aquí y ahora. De ahí que haya decidido que dediquemos toda una clase a reflexionar sobre ello, tal como lo estamos haciendo. En negativo. Siguiendo con esta tarea, veamos ante todo las consecuencias negativas que pueden extraerse de la conclusión a la que hemos llegado, teniendo en cuenta que en el ámbito de la antropología y sobre todo de la ética, los preceptos negativos, no debes, no es lícito, suelen ser muy radicales, muy drásticos, gozan de carácter universal, sin restricciones, no admiten excepción. Por ejemplo, el precepto de no matar a un ser humano inocente es radical y absoluto, sin excepciones. El precepto positivo de amar a los padres, por el contrario, tampoco admitiría excepciones si con ellas entendemos infligir un daño real y consciente a alguno de ellos, pero no pretende imponer, porque no es posible, que estemos todo el día y toda la noche sin excepción haciendo actos de amor a nuestros padres o teniendo detalles de cariño con ellos. Nuestras restantes obligaciones lo impiden. Tal radicalidad, sin excepción, aplicado absolutamente a todo, es propia solo de los preceptos negativos o de la cara negativa de los preceptos, por decirlo así, como veremos ahora. En nuestro caso, en concreto, si es cierto, como lo es, que estamos en este mundo para aprender a amar y solo para eso, todo lo que no convirtamos en amor, todo es
inútil o incluso dañino. Todo, absolutamente todo. Ya podemos triunfar en el ámbito laboral, profesional, destacar en la vida social o política o artística o deportiva, acumular títulos, riquezas y posesiones, influir y ser los primeros en cualquier esfera de la vida humana, dominar sin que nadie nos haga sombra las redes sociales. Si todo eso no lo hacemos por amor y con amor, es decir, buscando lo más eficazmente que podamos el bien de los demás, es como si para nosotros y para el balance final de nuestra vida no existiera. No entrará a formar parte de nuestra cuenta final de resultados. E incluso puede hacernos daño, como acabo de sugerir, sin ser intrínsecamente malo, al menos por cuanto impide que por amor y con amor llevemos a cabo otras tareas que sí contribuirían a nuestro desarrollo o crecimiento como personas en beneficio de los demás y por consiguiente a nuestra felicidad y a la de ellos. En resumen, como vengo repitiendo, lo que no transformemos en amor o es superfluo e irrelevante, está de más, o es incluso perjudicial. Tenerlo bien presente nos ofrece una orientación nada despreciable para el conjunto de nuestra existencia. En positivo. Pasemos a las consecuencias positivas, que son mucho más atractivas y sugerentes, como enseguida veremos. Si el punto de partida que acabo de establecer es correcto, si estamos en este mundo exclusivamente para aprender a amar y solo para eso, perdón por la insistencia, pero el que nos convenzamos a fondo es absolutamente clave para el curso que estamos comenzando y para el conjunto de nuestra vida. Si todo eso es verdadero, la totalidad de nuestras actividades a lo largo de toda nuestra existencia puede reducirse a dos inmensos cometidos que no son independientes, sino que se entrecruzan y alimentan entre sí. Primero, amar más y mejor a quienes tenemos que amar, comenzando por los más próximos, que para los casados es nuestro propio cónyuge, en mi caso por Lourdes. Segundo, que como digo se entrecruza con el anterior, de modo que mutuamente se complementan, convertir en amor todo lo que hacemos. Comencemos por el segundo, convertir todo en amor. Una pregunta surge inmediata en cuanto se afirma o se postula este criterio. La pregunta es: ¿todo, absolutamente todo, debe convertirse en amor? Y a eso habría que responder, en primer lugar, todo lo legítimo, ya que lo ilegítimo, lo que no es ético, no deberíamos realizarlo. Pero si nos situamos en los dominios, en la esfera de lo permitido, de lo bueno o de lo indiferente, todo, absolutamente todo, puede y debe transformarse en amor, absolutamente todo, insisto. El amor presenta, como puede verse, entonces un alcance muchísimo más amplio y universal que el que de ordinario le atribuimos, al relegarlo de manera preferente y casi exclusiva al ámbito de las relaciones personales, con la familia, con los amigos y poco más. Por el contrario, el amor debe impregnar toda nuestra vida. Esto es importante. Considero muy fundamental, fundamentalísimo, liberar al amor de la estrechez de lo que cabría llamar el ámbito meramente sentimental o afectivo. Lo empobreceríamos y perderíamos no simplemente un arma, sino el arma decisiva para el cumplimiento de nuestra vida, para nuestra felicidad. Porque, en efecto, como estamos viendo, el amor es el elemento determinante en todas y cada una de nuestras acciones y actividades, en todas. Su influjo y su capacidad de enaltecer lo abarca todo, absolutamente todo, con la única condición de que sea legítimo, como ya antes puntualicé. Y todo quiere decir todo. No solo lo que por sí mismo parece ya guardar cierta relación con el amor e inclina a él, como las relaciones con las demás personas,
en particular con los más allegados, entre los que destaca la familia. También cualquier otra tarea que realicemos debe ser acogida bajo el influjo del amor. Asearnos, alimentarnos, pasear, hacer deporte, navegar por la red, descansar, dormir, cualquier acción o actividad. Precisamente por eso, porque la presencia o ausencia de un buen amor establece la distinción radical en todo lo que hacemos, lo transforma en algo positivo, bueno, que contribuye a nuestro perfeccionamiento y nos acerca a la felicidad, o por el contrario, si el amor falta en algo malo o negativo, que nos aleja de esa felicidad, o al menos en algo neutro, que no favorece nuestro desarrollo, precisamente por eso vale la pena que nos esforcemos en intentar aclarar la naturaleza auténtica del amor y ver cómo se relaciona con las distintas realidades que componen nuestra existencia, transformándolas. A lo primero, a esclarecer la auténtica naturaleza del amor, hoy tan maltratado, consagraremos casi toda la primera mitad de nuestro curso. Lo segundo, descubrir las relaciones entre el amor y cualquier otra actividad humana legítima, es precisamente lo que de manera más directa seguiré intentando en esta clase. Transformar todo en amor. Y aquí, si no me equivoco, surge de nuevo un interrogante: ¿qué significa en concreto en la práctica cotidiana, que es lo que ahora más nos interesa, transformar o convertir algo en amor? No se trata de una afirmación vacía, carente de contenido o por lo menos utópica. Una respuesta filosófica que me tienta podría resultar difícil, máxime en un curso de iniciación. Voy a intentar por eso despejar el terreno a través de un ejemplo. Una persona que en privado avisa a otra de que una tercera, conocida de las dos, lleva una larga temporada realizando determinados actos. En concreto, desde hace algún tiempo un hijo pone a su padre al corriente de lo que hace uno de sus hermanos, cuya actividad el padre desconoce. Tal como acabo de enunciarlo sin más determinación, el comunicar al padre ciertas acciones del hermano puede constituir realidades muy diversas, ser realidades muy diversas en función de las circunstancias, de lo que se comenta y sobre todo de la finalidad, de la intencionalidad con que se lleven a cabo. Podría tratarse de un chico o una chica que informa a sus padres del comportamiento no correcto de uno de sus hermanos con el propósito exclusivo de ayudarlo a salir adelante o a superar un bache. El chico o la chica ha comprobado que sus propias advertencias, repletas de cariño y de comprensión, no están provocando ninguna mejora en su hermano, ve que necesita el apoyo de los padres y es lo que busca al hablar con ellos. Se trataría entonces de un acto de amor, que con frecuencia no es sencillo. Pero sin variar mucho la hipótesis, podríamos estar también ante un chivatazo de ese chico o de esa chica a sus padres para vengarse del hermano que no lo deja participar en sus actividades perfectamente lícitas, pero para las que estima que no está preparado, por lo que provoca en él un arrebato, fuerte impulso de envidia, o modificando un tanto las circunstancias, pero sin abandonar el mismo tipo de acción, comunicar a otro, podría tratarse del soplo de un policía a unos delincuentes que permite que estos cometan un crimen u otro delito cualquiera. Y entonces en estos últimos supuestos se transformaría en un acto claramente negativo e incluso punible. Como muestran los ejemplos, comunicar a alguien lo que no conoce respecto a un tercero puede adoptar formas muy distintas que lo transforman realmente en actividades realmente diversas, unas positivas y otras negativas, y eso sucede en cierto modo, con cualquier comportamiento humano. Cualquier actividad humana adopta la forma de ayuda, se transforma en ayuda cuando ese comunicar, volviendo a nuestro ejemplo, está de por sí ordenado a ayudar o a socorrer a alguien,
en el extremo opuesto adquiere la forma de delito, se transforma en delito cuando por las circunstancias y el fin esa comunicación pone las bases, en el caso extremo que hemos supuesto, para que otra persona o un grupo de personas puedan delinquir. Pues bien, cuando algo en sí mismo legítimo se lleva a cabo por amor, es como si la forma del amor informara esa actividad y la transformara realmente en amor. Aquello realizado por amor es amor. Y el valor real que entonces posee ese acto, su capacidad de perfeccionar a quien lo realiza, no depende tanto ni solo del tipo de actividad realizada, supuesto que sea legítima, como estamos considerando, sino del amor real que el autor ponga al ejecutarla. Como veíamos al principio de la exposición de hoy, y en contra de lo que en la actualidad suele practicarse, el valor real de una acción no lo otorga tanto la cualidad de esa acción, sino el amor auténtico que pone en ella quien la lleva a cabo. Transformar en amor. Volviendo al intento de explicar lo que quiero decir y utilizando palabras más sencillas, algo se convierte o transforma en amor cuando se lleva a cabo, exclusiva o prioritariamente, y con toda la eficacia de la que uno es capaz para hacer un bien real a los demás buscando su beneficio. Y eso es precisamente lo que estoy intentando mostrar en la clase de hoy. Que la tarea fundamental diaria de todo ser humano, lo que otorga sentido y valor real a toda su existencia, es transformar todo cuanto hace, todo, absolutamente todo, en amor. El descanso me parece especialmente aprovechable para ilustrar lo que estoy intentando transmitir. En sentido estricto, descansar es un deber, pero es un deber de amor. No solo es algo exigido por nuestra naturaleza y en ese sentido ya en sí mismo bueno, sino una obligación respecto a los demás y en concreto a los más cercanos, la familia, que me necesitan descansado y en forma siempre que eso sea posible. Por ejemplo, un padre o una madre de familia debe poner los medios a su alcance para dormir lo suficiente, porque de ese modo puede cuidar mejor de su cónyuge y sus hijos. Si por falta no motivada de sueño se quedó más tiempo del necesario viendo un programa de televisión o revisando los mensajes de su móvil o chateando en las redes sociales, si por esa falta de sueño no motivada el padre al día siguiente está cansado y nervioso, es posible, incluso probable, que no atienda como debería a las consultas de sus hijos o del cónyuge o responda con malos modales cuando le pidan algo. Como es obvio, muchas veces en particular, cuando se tienen niños pequeños o el sueldo realmente no alcanza y es imprescindible hacer horas extras, la falta de sueño está más que justificada. Y entonces habrá que suplir con más amor el déficit que ha provocado la atención al niño de pocos meses o al que está enfermo o necesitado de explicaciones para realizar los deberes escolares o el tiempo que hemos tenido que emplear para sacar del todo adelante la carga complementaria de trabajo. Pero volviendo al supuesto general, el descanso así enfocado, siempre que sea posible, constituye un auténtico deber de amor, como vengo repitiendo, algo que ha de formar parte de nuestra vida precisamente por el amor que se merecen quienes nos rodean. Y lo mismo sucede con todas las demás actividades. Alcanzan la categoría humana a la que se encuentran llamadas y contribuyen a nuestro desarrollo como personas y a nuestra felicidad, en la misma medida en que las hacemos por amor, es decir, persiguiendo el bien de los demás. Aprender a amar consiste entonces en ir poniendo como meta de todo lo que llevamos a cabo en las distintas esferas en las que a diario se desenvuelve nuestra vida el bien de los demás.
en actuar por amor a ellos, teniendo en cuenta lo que les beneficia y lo que los perjudica, y eligiendo siempre lo primero, lo que les sirve de ayuda, de provecho. Aprender a amar se traduce entonces en transformar en amor todo lo que hacemos, según acabo de explicar, incluidos también el cuidado y la atención a nosotros mismos. A modo de anécdota. Otro recuerdo de infancia puede ayudarme a esclarecer este último punto, el de la atención a uno mismo, que es, como decía, un deber y un deber de amor. Cuando era todavía muy niño, comenzó a multiplicarse en Melilla, mi ciudad natal, en el norte de África. Comenzaron a multiplicarse el número de coches que fueron convirtiéndose progresivamente en el medio habitual de transporte. Y en bastantes de esos coches, en el salpicadero, figuraba un pequeño cartel con la siguiente inscripción: conduce con prudencia, piensa en tu mujer. Además de dar por supuesto que solo muy principalmente conducían los varones, el letrero encerraba una enseñanza profunda en la línea de lo que estoy tratando de exponer. Hablando en términos hipotéticos y casi en tono de broma, uno podría pensar y decir, aunque de hecho hoy se afirma y se pregona muy a menudo, con tu vida puedes hacer lo que tú quieras, allá tú. A lo que habría que responder, de acuerdo, allá tú, pero hasta cierto punto. ¿Por qué hasta cierto punto? Porque en tu casa, en tu hogar, te esperan personas que te aman y para las que eres importante. Y por amor a ellas, tienes el deber de cuidarte, de procurar estar en la mejor forma posible para así poder ayudarles más y mejor. Es decir, tienes el deber de cuidarte por amor a aquellos que te aman. Incluso el tiempo dedicado a ti mismo será entonces una manifestación y una consecuencia del amor a quienes quieres, a quienes amas. Amarme y cuidarme por amor a quienes me aman es la forma más segura de amarme bien. Dos excepciones. Transformar todo en amor y aprender a amar caminan por este sendero, el de quienes tienes en cuenta más y por encima del propio provecho y creación o de los propios caprichos, el bien real de quienes conviven con ellos. Ese bien me motiva y me mueve a hacer o dejar de hacer algo, más aún que mis propios intereses, considerados aisladamente, al margen, por decirlo así, de aquellos a quienes amo. Cuando en todo lo que hago busco el bien de quienes me rodean, estoy transformando toda mi vida en un acto de amor, y eso es lo que le otorga su valor más auténtico. Existen, sin embargo, dos realidades tremendamente importantes en la vida humana que, siendo en sí mismas buenas e incluso muy buenas, no pueden transformarse en amor. Se trata de la sexualidad y del trabajo. Efectivamente, sí, precisamente de la sexualidad y el trabajo. Pero no pueden convertirse en amor, y pido ahora un poco de atención extra para captar bien lo que estoy intentando enunciar. No pueden convertirse en amor precisamente porque ya por sí mismas, las dos, según su propia naturaleza, son amor. Me explico primero en términos generales: pasear, alimentarse, salir de excursión, ver una película o un programa de televisión, asistir a un concierto y multitud de otras acciones que realizamos habitualmente no guardan una relación constitutiva con el amor. No están directa e ineludiblemente relacionadas con él. Dicho de otra manera, pueden hacerse por múltiples motivos, muchos de ellos válidos, simplemente porque me apetece salir a caminar, o porque el médico me lo ha impuesto como un deber, o porque ver ese programa de televisión lo necesito para el ejercicio de mi profesión, o también cualquiera de estas actividades buscando el bien de alguien a quien amo, es decir, por amor. Puedo pasear porque no sé qué hacer y no se me ocurre nada mejor para matar el tiempo y el aburrimiento, o puedo hacerlo para hablar, para platicar con un amigo que está pasando un mal momento
y al que pienso que un rato al aire libre y mi conversación le pueden ayudar. Y lo invito y salgo con él a sabiendas de que el tiempo que le dedique tendré que recuperarlo por la noche porque mi trabajo en ese momento lo exige. De una manera análoga puedo comer simplemente porque tengo hambre y aquello me gusta, o, yendo directamente al supuesto contrario más claro, comer sin tener ninguna gana, con gran esfuerzo, para superar la enfermedad que me está quitando el apetito y evitar de este modo que los demás tengan que seguir dedicando buena parte de su tiempo a ocuparse de mí. Alimentarse o pasear pueden efectivamente llevarse a cabo por amor, pero también por otros motivos y siguen siendo lo que son, alimentarse o pasear. Como decía, en sí misma esas actividades no guardan una relación constitutiva con el amor, no dependen intrínsecamente de él, continúan siendo lo que son, con amor o sin amor. La sexualidad y el trabajo. La sexualidad y el trabajo son muy distintos. No solo están íntimamente relacionados con el amor, sino que, como ya apunté, son por su propia naturaleza amor o forman parte constitutiva del amor. No pueden transformarse en amor justamente porque ya lo son. ¿En qué sentido? Esa es la pregunta clave que de momento quiero dejar en el aire para llamar su atención, para despertar su interés y hacer que le vayan buscando una respuesta. Pero solo de momento, es decir, en la sesión de hoy, como la sexualidad constituye uno de los grandes temas de nuestro curso, la estudiaremos con detalle más adelante, comenzando por lo que ahora dejo en suspenso, su intrínseca relación con el amor. Y ya en la próxima clase analizaremos en qué sentido y desde qué punto de vista el trabajo puede y debe considerarse amor y goza por tanto de una muy particular importancia en nuestras vidas. Vale la pena considerarlo a fondo y con calma, entre otras razones, porque para buena parte de nosotros el trabajo constituye la actividad a la que dedicamos más horas en el conjunto de nuestro día. Como simple preparación para quien lo desee, me animo a recordar unas breves palabras de un santo contemporáneo que hace ya muchos años me ayudaron enormemente a descubrir ese profundo sentido del trabajo que en la próxima lección pretendo desarrollar. Las palabras eran estas: el hombre no debe limitarse a hacer cosas, a construir objetos. El trabajo nace del amor, manifiesta el amor, se ordena al amor. ¿Cómo y por qué? Procuraré exponerlo en la siguiente intervención. Muchas gracias y espero que hasta entonces un fuerte abrazo a todos.